Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quería hablarles de algo que me llamaron la atención porque estuvimos hablando mucho sobre qué pasaba si durante las vacaciones nos habíamos puesto muy románticos a pensar en el tema de cambiar de trabajo y demás, y finalmente habíamos tomado la decisión de cambiar de trabajo. De hecho, ya hicimos un video sobre eso, hablamos de cómo hacer la transición esa de ir buscando trabajo mientras se mantiene otro. Hablamos también de qué pasa si tenés la oportunidad y la felicidad de que te llaman para un puesto laboral, cómo enfrentar esa entrevista. Pero hablando con una amiga me llamó la atención y me dijo, ¿y por qué no haces un video sobre la gente que tiene miedo a dejar el trabajo? Porque hay mucha gente que experimenta la misma situación de el otro caso de decir, bueno, no quiero estar más ahí, no me siento cómodo, es un ambiente tóxico, no me llevo bien con mis compañeros, o no comparto ya los principios y los valores que tiene mi empresa, o no me dan la oportunidad de crecer, o no sé, miles de cosas, pero igual no me animo a dejar mi trabajo. Y eso no tiene otra explicación que lo que es el sentimiento o la emoción del miedo. Entonces, lo que vamos a hacer en este video es tratar de explicar algunas razones por las cuales es normal tener miedo a cambiar de trabajo. Y sí, tener miedo a cambiar de trabajo, por supuesto que es normal. El miedo es una emoción natural y nos ayuda a adaptarnos a situaciones desafiantes como la de cambiar el trabajo. Entonces, es lógico que la incertidumbre, la adrenalina de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿A dónde voy? ¿Quién será el nuevo equipo? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo me imagino que podría ser ese trabajo? Nos empieza a causar esa sensación o esa emoción de que es el miedo, y por algún motivo nos deje ahí como pistoneando y no nos permita avanzar. Entonces, ¿cuándo puede convertirse en un problema el miedo a cambiar de trabajo? Bueno, obviamente se va a convertir en un problema cuando distorsiona de una manera excesiva el nivel de amenaza que nosotros percibimos o que nos imaginamos, y termina paralizándote y impide tu desarrollo. A lo mejor vos sabés que la mejor opción es cambiar de trabajo, pero nada, tenés miedo y como te generaste toda una historia en la cabeza con el tema del cambio laboral, te quedas quieto y no te mueves. ¿Es posible de alguna manera contrarrestar ese miedo a cambiar de trabajo? Sí, obviamente que es posible, como todas las situaciones o todas las sensaciones o todas las emociones que pasan por nosotros, es posible contrarrestarla y combatirla. Y lo primero que tenemos que hacer es reflexionar de vuelta sobre nuestros verdaderos motivos para tener miedo y calibrarlo adecuadamente en cuanto a la importancia de lo que puede ocurrir si damos el paso de cambiar de trabajo. O sea, eh, esto es como lo que hablamos siempre con respecto a que el 90% de los pensamientos negativos o de las cosas negativas que pensamos que nos van a suceder no nos suceden. Bueno, con esto del trabajo un poco es lo mismo. A veces le estoy poniendo una carga excesiva de temas negativos a ese cambio, y eso es lo que me genera el miedo, y por lo tanto no doy el paso para cambiar. Entonces, como les dije en el video cuando hablábamos de, bueno, te decidiste a cambiar de trabajo, elaboró una lista de los pros y los contras. Bueno, con esto es exactamente lo mismo. Elaborar una lista de los pros y los contras y pensar en cómo te sentís hoy en el lugar que estás y cómo te podrías sentir en otro lugar si cambias de trabajo. O sea, cómo podrías sentirte en un nuevo ambiente laboral. Obviamente todo esto nos lleva a reflexionar por qué tenemos miedo a cambiar de trabajo, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque los cambios, ustedes saben que siempre generan incertidumbre, porque uno no sabe lo que va a pasar y a uno le gusta más la zona de confort y la certeza de, bueno, aquello de es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces nos quedamos ahí como que estamos sintiendo o experimentando una amenaza a nuestra seguridad porque rompe esa estabilidad o ese status quo o esa costumbre que nosotros tenemos con respecto al trabajo actual que estamos desarrollando o al lugar donde nos encontramos. Hace, no sé,
10 años que voy a la misma oficina, que queda en el mismo lugar, que me siento en el mismo escritorio, que tengo mis cositas ordenadas de determinada manera, que conozco al cuidacoches o al señor del garage donde dejo el auto, o al señor que cuida las motos o la bicicleta, no importa el tipo de trabajo que tengamos. Conozco al portero, conozco al señor que abre el portón para que pueda entrar a la fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es parte de nuestro círculo de confort y de nuestra zona de confort en la cual nos da un poquito de incertidumbre salir. Entonces, el miedo a cambiar de trabajo también paraliza a muchas personas en el mundo. No es que te paraliza solo a vos, ni que paraliza al vecino de enfrente, paraliza a millones de empleados en todo el mundo. Eh, y si no los paraliza, de alguna manera interfiere en su bienestar psicológico y desde luego en su desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque vos en el fondo sabés que tenés que salir de ahí, sabés que tenés que cambiar, sabés que tenés que hacer un salto de alguna manera a algo que te haga sentir mejor o que te permita mayor desarrollo profesional o que te permita crecer, pero por algún motivo no lo estás haciendo y eso obviamente disminuye tu capacidad de desarrollo profesional y altera evidentemente tu bienestar psicológico y tus emociones. Entonces, por un lado, lo que haces es estar insatisfecho en tu puesto actual, lo cual no te permite implicarte mucho más con él, o sea, no estás al 100% porque estás recontra copada o porque estás súper alucinada con tu trabajo, pero por otro lado, no terminas de ponerle una solución a qué hacer y de qué modo. Entonces, eso produce que no se genere ningún avance laboral ni ningún avance profesional. Entonces, esto es como bastante común cuando estás en esa situación de cambio, no cambio y ese miedo que tenés que estar jugando contigo, ¿no? Entonces, esto todo el mundo experimenta este miedo a dejar su puesto actual y sustituirlo por todo, por otro, quiero decir, siempre que nos planteamos hacer un cambio en nuestra carrera profesional o en nuestro trabajo o en nuestra tarea, sentimos miedo. Bueno, no necesariamente. Algunas personas lo experimentan con más profundidad y está más arraigado y otras con no tanta profundidad. Y a esas que no experimentan el miedo con tanta profundidad, lo que hay que tener claro es que miedo tenemos todos, el miedo a la incertidumbre lo tienen todas las personas, tal vez a diferente nivel. El miedo a la incertidumbre me refiero al miedo a qué va a pasar cuando yo haga el cambio. Lo experimentan todas las personas, lo experimentamos todos, pero tal vez no con la misma intensidad. Entonces, aquellas personas de las que hablábamos en los videos anteriores que decidían finalmente cambiar de trabajo o emprender o poner un negocio, lo que sea, claro que experimentaron miedo, pero tal vez no al mismo nivel que otras personas que quieren hacer lo mismo, pero que no se pueden mover y están paralizadas en su trabajo. Entonces, no a todo el mundo le cuesta tanto cambiar el trabajo, ni lo viven como un conflicto interior grave. Hay personas muy decididas en la vida, o tal vez algunos le llaman personas muy valientes, o personas muy aguerridas, o como lo quieran determinar, que lo que les permite es procesar esa decisión a un ritmo que no los hace sentir amenazados por un futuro profesional fuera de la empresa actual o del trabajo actual o de su emprendimiento o su negocio actual. Hace poco estaba leyendo de una persona que yo conozco, que es un amigo muy querido de hace muchos años, que después de casi 16 años de tener un emprendimiento y un estudio de diseño con un colega con el que empezaron yo conocí el proceso desde que no tenían nada hasta que llegaron a internacionalizarse y ser una marca conocida y todo lo demás. Y después de 16 años, este amigo decide emprender nuevos rumbos. Y claramente el cambio no se procesó en 2 días, ni de un día, ni se levantó una mañana y dijo, bueno, listo, me voy a separar y no sé qué. No, obviamente hubo todo un proceso de elaboración y demás, y evidentemente en el camino debe haber habido un montón de miedo de qué iba a pasar,
cómo se iba a tomar la gente este cambio, esta separación, cómo iba a tener o cómo iba a experimentar sus nuevas oportunidades laborales, etcétera, etcétera. Entonces, el miedo al cambio existe siempre. Lo que pasa es que hay personas que son más decididas y que tal vez actúan más rápido y por eso apenas les da tiempo a sentir miedo a cambiar de trabajo. Pero hay otras personas que no son tan decididas, que piensan un poco más, que razonan de otra manera, a otro ritmo. No quiero decir con esto que sean más lentas, sino que son personas que analizan más la situación, que le dan un poco más la vuelta a la tuerca y qué sé yo, y que obviamente por darle tanta vuelta a la tuerca, no son capaces de ejecutar las decisiones con esa agilidad y sin experimentar un sufrimiento importante, aunque se trate de un asunto en que de alguna manera le va en la vida, ¿no? Entonces, eh, la pregunta clave acá es ¿por qué sentimos miedo a cambiar de trabajo? Bueno, muchos empleados, como dijimos antes, lo experimentan, pero ¿cómo no habría de ser así? Digo, el trabajo en cualquier sentido es algo muy serio, no es algo que se pueda tomar a la ligera ni dejar a la ligera, incluso aunque sea sustituido por otro empleo, porque obviamente puede tener repercusiones muy importantes en nuestra vida. Al final y al cabo, el dinero que nos brinda nuestro trabajo es lo que nos permite vivir, es lo que nos permite formar parte de nuestro círculo social, es lo que nos permite tener a nuestra familia a flote o con una buena calidad de vida, es lo que nos permite a nosotros tener una buena calidad de vida o tratar de aspirar a una buena calidad de vida haciendo un cambio. Entonces, cambiarlo significa de alguna manera abrirnos a un escenario que de nuevo es, por más que parezca muy favorable, tiene un montón de incertidumbres, un montón de dudas, un montón de cuestionamientos que obviamente nos generan ese miedo. Entonces, a eso agréguenle el estrés de cambiar de tareas, como dijimos antes, de espacios físicos, que aunque parezca una tontería, no es lo mismo. Tuve durante 10 años un escritorio que era de esta manera, era rectangular, era no sé qué, y ahora paso a uno que es en forma de media luna y que en vez de ser marrón es gris o es blanco, o qué sé yo, y bueno, y eso también me genera un poco de estrés. Voy a tener compañeros nuevos que no sé qué edad tienen, no sé si van a ser más grandes, si van a ser más jóvenes, si van a ser de mi misma edad, no sé cómo me voy a relacionar. Voy a tener diferentes responsabilidades, no sé cómo van a responder mis superiores frente a eso, cómo van a responder mis colegas frente a eso. Entonces, todo eso que al principio son novedades, eh, y que nos pueden desgastar o dar pereza o sentirnos en un formato de inestabilidad, claramente dan miedo. Y ahí está el tema de por qué sentimos miedo a cambiar de trabajo. ¿Qué es lo que pasa una vez que decidimos finalmente cambiar de trabajo? Y bueno, va a depender mucho de la persona, porque a la hora de calibrar nuestro miedo a cambiar de trabajo, no es lo mismo sustituir un empleo que tenemos por otro, diciéndolo nosotros de una manera controlada, habiendo tenido tiempo para reflexionarlo y demás, que dejar nuestro empleo actual sin una alternativa y empezar a buscar otro empleo. Y eso se daría en el caso de que, por ejemplo, nos despidieran del trabajo. Entonces, imagínense que a toda la situación de estrés que implica un despido laboral, nos tenemos que enfrentar a la incertidumbre y al miedo de conseguir un nuevo trabajo. Entonces, tampoco es igual esa situación que cuando nos planteamos el yo quiero cambiar que cuando y que ahí la decisión es más meditada que en el caso que acabamos de ver de que nos despidieron, ¿no? Bueno, de un día para el otro, clic, me quedé sin nada. Entonces, la energía que tenemos que invertir en el proceso después de tomar la decisión de cambiar de trabajo siempre va a depender, en primer lugar, de aquella energía de la que dispongamos, porque puede que estemos atravesando por un proceso X en nuestra vida, como puede ser, no sé, una enfermedad de un familiar o una situación compleja de dinero o una mudanza o un cambio o no sé, o un cambio de pareja. Cambio de pareja me refiero a que no cambio una por otra, sino que
termino mi relación de pareja, o mis hijos se van a estudiar al exterior, o se van de casa, o lo que sea. Y esas son todas situaciones que de alguna manera nos implican un gran desgaste de energía. Y en segundo lugar, lo que va también a primar o va a ser un esfuerzo en esto es las exigencias del propio proceso hasta aterrizar en el propio puesto. ¿Cuánto tiempo llevo buscando? ¿Dónde llevo buscando? ¿Cuántas entrevistas hice y a lo mejor me rebotaron? ¿Cuánto tiempo tuve que invertir en buscar, en prepararme, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, cuando hacemos un cambio importante en nuestra carrera profesional, a veces entramos en una trayectoria muy larga, muy exigente, con muchas idas y venidas, con periodos de silencio en los que no sabemos qué ha pasado con nuestra candidatura, pero también hay otros factores que influyen en cómo vivimos nuestra búsqueda de un nuevo empleo o la postulación al mismo. Entonces, cuánto deseamos ese puesto, cuánto lo necesitamos, cómo nos concentramos en cuanto a nuestra situación actual y un montón de cosas más. Por supuesto, también influye en nuestra personalidad. Hay personas más relajadas o que tienen más confianza en sí mismos o en su futuro, mientras que hay otras que son más ansiosas, más impacientes o que están más preocupadas o que son más aprensivas. Entonces, este tipo de personas, este segundo tipo de personas, obviamente tienen más probabilidad de pasarlo peor en situaciones de cambio laboral y por eso el miedo se hace mucho más presente. Y por último, superada toda esta etapa, también viene la etapa del miedo a qué pasa si aterrizo en un nuevo trabajo, qué voy a sentir, ¿no? Y ahí viene el miedo a que la novedad siempre es relativamente estresante, lo que les comentaba tontamente del escritorio, si será cuadrado, si será con forma de media luna, si será en diagonal, si es de vidrio, si es entero, si no, no sé, hay cosas que muchas veces los escritorios se consideran como una barrera de defensa, ¿no? Entonces, cuando un escritorio es de vidrio, vos estás totalmente expuesto. Cuando un escritorio a lo mejor es de madera y es entero, vos de alguna manera estás un poco más protegido. O sea, son cosas que parecerían ser tonterías, pero que realmente también son situaciones estresantes por desconocimiento y que generan miedo. Y obviamente todo eso puede generar dudas o desconfianza sobre si hay que tomar la decisión o no. A eso se le agrega el tema de si realmente estamos calificados para el puesto al que queremos acceder. Y todo esto activa temores, miedos, que en lo que en el lenguaje de la diaria solemos llamar el me siento inseguro, el estoy asustado hasta las patas, no sé qué voy a hacer. Es como si pensáramos con razón tenía miedo a cambiar de trabajo. Bueno, y tengo miedo porque, bueno, porque me pueden pasar todas estas cosas que no sé cómo voy a poder manejar. Entonces, todo eso cuando lo estamos procesando previamente nos genera una situación conflictiva importante. Por otro lado, también podemos pensar que si todo va bien, hay mucha ilusión, hay mucha esperanza, hay mucha motivación, hay mucha felicidad, hay mucha satisfacción, especialmente si pensamos cómo sería ese trabajo ideal en relación al que tenemos hoy. Y obviamente eso puede llevarnos a sentir estimulados para que en ese nuevo entorno que nosotros imaginamos haya nuevas posibilidades, haya nuevas responsabilidades, haya nuevas oportunidades de crecimiento, haya gente nueva para conocer, haya un estilo nuevo de vida o haya un nuevo estilo de trabajo que podemos aprender que nos podría llegar a gustar mucho más de lo que tenemos hoy. Entonces, si lo pensamos desde esa perspectiva, el miedo de alguna manera se retrae, desaparece o puede disminuir bastante y nos impulsa. A modo de reflexión final, yo les diría que es más la gente que por miedo no se mueve del trabajo que tiene que la gente que toma la decisión, como vimos en los videos anteriores, de voy a cambiar de trabajo, voy a buscar trabajo, voy a aplicar, voy a buscar una nueva empresa y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la gestión del miedo es la gestión de la incertidumbre, es la gestión de lo desconocido, es la gestión de
el no sé qué va a pasar mañana, y como no sé qué va a pasar mañana, bueno, estoy ahí dando vuelta y vuelta y vuelta sobre la noria y me quedo con aquello de más vale malo conocido que bueno por conocer. Así que si están experimentando esta situación, lo que les decía, que en las vacaciones se colgaron con debería cambiar de trabajo o no, bueno, ya resolvimos aquellos que tomaron la decisión de voy a cambiar de trabajo. Ahora lo que estamos tratando de ver es la situación que enfrentan los que nunca terminan de cambiar de trabajo y que básicamente no lo hacen porque tienen miedo. Así que si aprendemos a gestionar el miedo, probablemente vamos a aprender a gestionar mejor las oportunidades que pueden ser muy brillantes y que el futuro siempre nos puede deparar y nos puede tener abiertas sin que nosotros nos demos cuenta. Si les gustó el video, los invito a que le den like, se suscriban y que lo compartan con cualquier persona que creen que necesita ese impulso para cambiar de trabajo, pero claramente responde a todos estos parámetros de miedo que acabamos de mencionar. Los veo pronto en un nuevo video, que tengan lindo día. Chao, chao.